¿Qué pasa, chavales? Bueno, aquí estamos por fin en un nuevo vídeo. La verdad es que hacía una barbaridad de tiempo que no grababa porque creo que en segundo de bachiller la gente como yo no suele grabar, a excepción de esta vez, que es cuando estás hablando del momento en el que estás preparando el horario de estudios de cara a selectividad. Pues eso es lo que voy a hacer yo en este vídeo. Adelante. Bueno, pues nada. Lo que yo ya me imaginaba es que cuando nos dieron el horario, primero nos enfrentaríamos al examen de Historia de España y el último examen al que nos enfrentaríamos sería el de Matemáticas. Entonces vamos a empezar por ver cuáles son los consejos que se tienen que llevar a cabo para poder sacar súper buena nota en Historia de España. Hasta hay alguna gente que será capaz de sacar un 10 en el examen de selectividad de Historia. Así que vamos allá. Bueno, pues aquí estamos. En primer lugar, el examen de historia de segundo resulta que no tiene exactamente nada que ver con el de cuarto de la ESO ni cursos anteriores, desde que empiezas la ESO. Es un modelo que ya se entendía por qué se establece en segundo de bachillerato, porque en todas las asignaturas troncales que sean de comunicación y también de comprensión escrita siempre son comentarios de texto. Entonces, por eso también el modelo de examen de historia de segundo de bachiller es un comentario de texto. Pero la última parte del examen sí que es la que para hacerla bien te tienes que saber súper bien todo el temario que te vaya a entrar para selectividad. Si no recuerdo mal, yo creo que me entran 6 o 7 temas para selectividad y ya he empezado a repasar el primero. Así al menos voy un poquito con ventaja, pero bueno, ya iré estudiando el resto y hay que sabérselo súper bien, estés en la situación que estés, para hacer bien esas dos preguntas de desarrollo que siempre piden que hagas. Pero bueno, a lo que íbamos, a ver, el modelo del examen, o sea, el baremo del examen es el siguiente, pues a ver, te aparecen dos textos y puede ser un documento, el modelo, o sea, el tipo de documento puede ser el que sea, una carta, una entrevista, diversas especies de documentos puedes encontrar en exámenes de historia. Entonces, para centrarnos en cuáles son las instrucciones de poder sacar buena nota, vamos a centrarnos en sus cuatro partes. Entonces, tras haberte leído dos textos, como se suele hacer en general, pues empiezas por la primera parte que te pide describe el tipo de fuente utilizada, la naturaleza del texto y el ámbito. Bueno, pues primero, para identificar si una fuente es primaria o secundaria, igual no hace falta que te pongas a leer a lo bestia los textos y ni tantas veces como te haga falta, no. Lo más probable es que, si te das cuenta, muchas veces, tras haber leído quién ha escrito cada documento, es súper probable que al fin y al cabo detectes que los dos textos son una fuente primaria y para justificarlo no tienes que dar su definición diciendo que ha sido transmitida la información a objetivo de estudio ni nada. No, tienes que explicarlo. Y para explicarlo, que es la forma más rápida de justificar que una fuente es primaria, es lo siguiente. Pues este texto es una fuente primaria porque está escrito yo qué sé, está escrito por Manuel Azaña y decía que a la hora de establecer la Segunda República se iban a llevar se iba a llevar una serie de reformas, entre las cuales se sabe que una de ellas era sobre la educación, y entonces quería pronunciar todo esto al resto de los miembros de la República. Yo creo que es algo así, como justificar que una fuente es primaria, porque la fuente secundaria es ya otra cosa, pero como, claro, como en la mayoría de ocasiones te vas a encontrar con una fuente primaria y seguro que en el examen de selectividad
los dos textos van a ser una fuente primaria. Esa es la clave para justificar que una fuente es primaria. No tienes que darle su definición para justificarlo. Tienes que explicar por qué sabes que es primaria. Y lógicamente es a partir del texto que allí sí que te convendría leerlo un poco para entender qué situación está pasando. Una vez la hayas justificado, pasarías a justificar su naturaleza, que puede ser o legislativa o económica o política. Si por ejemplo se viera que está hablando del dinero, pues automáticamente se detecta que es económica. Pero si habla, por ejemplo, de las leyes del Estado o de el reinado de un monarca durante un largo periodo de tiempo, ahí se sabe claramente que es de otro tipo y no económica, como suele pasar la mayoría de veces. Y luego el ámbito no se tiene que justificar, solo hay que decir si es público o privado. Pero también tienes que saber cuál es la clave para saber si es ámbito privado, o sea, si es un ámbito público o privado. Y ahora ya sí, pasamos a la segunda parte. Pues la segunda parte te pide detecta las ideas principales de los textos situándolas en su contexto histórico y en el núcleo temático correspondiente. Pues eso último que acabamos de decir corresponde al marco cronológico. Es lo que tú te escribes al principio de cada tema tras haberle puesto el título. Y eso, para hacerlo bien y que te lo cuenten como bien, no te van a dejar presentarlo en esquema. Entonces tienes que desarrollarlo como si fueras a hacer un texto. Pero también tienes que usar los textos en el marco cronológico, aparte de cuando vayas a hacer las ideas principales, que eso es básicamente como un resumen de cada texto. Pero bueno, yo creo que la segunda parte en verdad no tendría ningún misterio para los que sean muy inteligentes y hábiles para esta asignatura. Así que pasamos a la tercera parte, que es definición de dos conceptos. La extensión de la definición para cada uno de esos conceptos mínimo tiene que ser de 10 líneas, y para eso es probable que algunas de las definiciones estén en el libro, pero puedas ampliar la información acordándote de de qué influencia tenía en algún momento histórico. Pero tampoco te pases perdiendo el tiempo, por eso dicen que la extensión máxima es de 15 líneas. Pero vamos, que para definir sí que tienes que tener muy claras o sea, tienes que tener muy claros los hechos históricos en los que han aparecido esos dos conceptos, a pesar de, o sea, aparte de su definición técnica. Y nada, y luego si te los cuentan todos bien, pues bingo, puedes estar contento. Y ahora ya sí, por fin pasamos a esta parte que quería explicaros de una vez por todas. Esa sí que es la de las preguntas de desarrollo. Las preguntas de desarrollo, de las cuales se sabe que una de ellas vale 2,5 puntos y la otra 2 puntos. Entonces se tienen que contestar las dos y tienen que ocupar como mínimo hoja y media. Y a la hora de que los profesores te vayan a corregir, lo que valorarán es que utilices los textos en las dos preguntas. Si no, te van a poner un 0, aunque toda la teoría que hayas metido en las preguntas de desarrollo esté bien. Tienes que usar los textos o si no, te penalizarán. Pero bueno, ¿qué es lo básico? ¿En qué consiste esa última parte? Bueno, pues muy simple. Pues esa parte es la que a quien no se le dé demasiado bien esta asignatura debería practicar de vez en cuando, porque es definitivamente ahí donde hay que meter muy bien el pie. No me van a preguntar cuáles son las características de la Segunda República, entonces yo me las empollo del libro y se las vomito. No, lo que van a hacer es preguntarme qué pasa con esto y esto, ¿sabes? O sea, en plan, compárame cuáles fueron las principales similitudes y diferencias que ocurrieron en dos regímenes diferentes en la España del siglo XX. Puede ser eso el ejemplo de la pregunta que vale 2 puntos. Y quizá esa sea la que más cuesta de saber responder bien. Porque luego la otra pregunta, que sí que es la tocha de desarrollar, que vale 2,5 puntos, sí que es esa que para hacerla bien del todo, aparte de usar los textos, tienes que saberte súper bien al 100% la teoría.
Y con eso ya habríamos acabado el modelo de examen de historia de segundo de bachillerato. ¿Queréis pasar a la siguiente? Pues sí, yo no me enrollaría más porque creo que ya llevo 10 minutos, así que pasamos. Bueno, pues el siguiente examen al que nos enfrentaremos será el de valenciano. Valenciano, ¿en qué consiste el baremo del examen? Bueno, pues si os dais cuenta, la primera parte será de comprensión escrita, comentario de texto. Pues te ponen un texto y luego pues ese sí que te lo tienes que leer con calma, tantas veces como te haga falta. Y luego te pondrán pues tres apartados de la primera parte, de tal manera que el primero sería tema y parts básicas, el segundo sería o sea, un resumen del texto y la última parte sería, por ejemplo, indica 5 exemples de modalització al text. Y ahí sí, pues tienes que mirártelo todo, lo ideal para hacer un comentario de texto en valenciano. Y eso, y una vez ya lo tengas, pues pasas a la siguiente parte, que es la de fonética y ortografía. Fonética seguro que entra lo de los fonemas y viceversa, y también la S sorda y sonora, pero en un caso diferente al que se estudiaba en cursos anteriores. Y la O oberta o tancada también es probable que entre, pero lo que seguro que entra son pronoms febles y conectors. Eso, quien no se lo mire, lo pasará canutas, así de claro lo digo. Y una vez se haya acabado la fonética y la ortografía, ya viene una última parte que es de literatura, que es de empollar, y entonces luego tú la teoría de literatura se la sueltas y esa parte seguro que no le ves ningún misterio. Y así es como funciona el examen de selectivo de valenciano. Vamos a pasar ahora a física. Bueno, pues aquí está. A ver, en lo que respecta a la asignatura de física, pues te entra todo el temario que has dado durante el curso: interacción gravitatoria, magnética, eléctrica, electromagnetismo y toda la física del siglo XX, incluida la naturaleza, la luz y la óptica geométrica. Entonces, teniendo en cuenta que te van a entrar todos esos bloques para selectividad y no cabe la menor duda, pues lo que van a hacer es escribirte que el baremo del examen será el siguiente, que debes responder de 4 problemas que hay para resolver, tienes que resolver 2 problemas, y de 8 cuestiones que hay en total, de esas 8 cuestiones tienes que resolver 4 cuestiones. Entonces, 2 problemas y 4 cuestiones hay que resolver en física, en el examen de física. Y ahí pues sí que tenéis que tener mucho cuidado con lo que hacéis a la hora de estudiar para selectividad, porque mucha gente creía que lo ideal es que, como se sabe y todo el mundo lo tiene claro, pues los ejercicios a cada uno les saldrá mucho mejor cuantos más hagan. Pero resulta que este es un caso que puede ser excepcional. ¿Por qué? Pues porque para estudiar para los exámenes de tal manera que puedas obtener un sobresaliente o un notable alto, pues lo único que tienes que hacer es, en vez de ponerte a practicar un montón de problemas nuevos, que a lo mejor es probable que te atasques en alguno y estés venga a perder el tiempo, no te preocupes por eso. En lugar de ponerte a practicar nuevos ejercicios para que cada vez te salga muchísimo mejor, olvídate. Lo único que tienes que hacer es repasarte todo y mirarte todos tus apuntes, incluidas todas las fórmulas que hayas anotado y todos los ejercicios que hayas resuelto. Así, seguro que si todo eso se te queda en la cabeza, pues ya no te puedes atascar en algún momento, porque lo que no puede ser es que a mitad del examen vayas a resolver un problema o cuestión y de repente te atasques diciendo, ostras, no me acordaba de cómo se hace esto. No, eso es lo que no te puede pasar, razón por la cual eso es todo lo que tienes que hacer: revisarte los apuntes, todos los problemas y todas las fórmulas que te hayas anotado en tus apuntes. Y ya está, así es como se estudia para física.
Y ahora, pues, esos serían los tres primeros exámenes que haría, que se hacen el primer día, el 6 de junio de 2023. Ahora sí, pasamos al 7 de junio de 2023, que son otros tres exámenes más. Vamos a continuar con lengua castellana. Bueno, pues pasamos aquí. Pues resulta que castellano es básicamente igual que valenciano. Lo que pasa es que lo que te entra es seguro un comentario de texto, pero casi se me ha olvidado decir que en valenciano también te puede entrar sintaxis, igual que en castellano. En castellano los ejercicios de práctica que te entran son de morfología, de separar palabras, por ejemplo, de modalización, que es de las funciones del lenguaje, el léxico valorativo, y también como ya hemos dicho, también te entra la sintaxis seguro, y también en la parte del léxico. Pero también te entrará un comentario de texto que seguro que te harán hacer un resumen, y luego pues escribe un texto entre 250 y 300 palabras, y también identifica, por ejemplo, tres argumentos que encuentres en el texto. Y eso, y cuando hayas acabado tanto con el comentario de texto como con la parte de práctica, o sea, de morfología, sintaxis y tal, pasas ya a la literatura. Allí en la literatura también es igual, que estudiar es tan fácil como estudiarte la teoría, y una vez la tengas en la cabeza, se la sueltas cuando llegues a esa parte. Yo creo que la asignatura de castellano tampoco tiene ningún misterio si domináis bien el comentario de texto. Pasamos ahora a la asignatura de inglés. Bueno, pues esta asignatura no os creáis, porque aquí no hay que hacer absolutamente nada. No hay que estudiar para inglés. La gente no va a estudiar para inglés. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer es preparar un examen en el cual solo te entra un reading que te pondrá pues cuatro partes. Todos tienes que responder, o sea, una parte será que tienes que responder dos preguntas con tus propias palabras a partir de haber leído el texto. La segunda parte es de verdadero o falso, la tercera de buscar un sinónimo, y la cuarta de elegir, o sea, es la que se llama multiple choice. Y por último, cuando acabes, pues ya pasas al writing. Que claro, lo que te van a valorar muchísimo en el writing es la estructura, que utilices linking words, que son conectores, y también, por supuesto, que la introducción la pongas al principio, te pregunten el tema que te pregunten, y también que el contexto sea adecuado al tema que te piden que hagas el writing. Y eso, y la gente no estudia para el inglés porque como ya ha practicado muchos writings y readings, no necesita nada de estudio. Simplemente ha practicado previamente y ya está. Y se olvida de ponerlo en sus... en el esto que se hace para organizar los estudios, en las tablas de organización de estudios para selectividad. Ahí no, ya no hace falta que pongáis inglés, porque eso no hay que estudiar. Y ahora pasamos a dibujo técnico. Bueno, pues aquí estamos en dibujo técnico. Esta es una asignatura que se saca con calma y sin ir a lo bestia, pero te entra también todo el temario, al igual que física antes, que la hemos hablado. Y lo que te va a entrar pues son los tres bloques los cuales cada uno lo has dado en una evaluación. Entonces te va a entrar pues todo geometría, todo sistema diédrico, y todo que sean vistas y acotaciones y construcción de sólidos. O sea, construcción de la perspectiva isométrica de un sólido a partir de sus vistas que están dadas. Entonces, pues lo que te pedirán es que resuelvas, o sea, que tienes que resolver, creo que son 2 o 3 ejercicios que valen 2 puntos, y otros 2 o 3 ejercicios que valen 3 puntos. Calla. Tienes que resolver 2 ejercicios que valgan 2 puntos y otros 2 ejercicios que valgan 3 puntos.
Eso es como te dice el baremo del examen. Y a la hora de, y a la hora de evaluarlo, la forma de haber realizado todo el examen, pues lo que van a valorar es que hayas hecho las construcciones necesarias para, por ejemplo, cuando te vas a enfrentar a una figura que incluye pues varios puntos o sea, de ejercicios de geometría, o yo que sé, o también que cuando hayas hecho algún ejercicio del sistema diédrico estén hechos todos los pasos y bien y sin confundirte en ninguna dirección, porque a mí eso me pasó una vez y la verdad es que fui un poco idiota, pero bueno, al fin y al cabo me dio igual porque estoy mejorando. Y eso, y luego el dibujo técnico, igual hay gente que al principio no le pilla, pero es capaz de al fin y al cabo en selectividad sacar un 10. Ya veremos mi caso. Pero bueno, como no me quiero enrollar, es tan simple la explicación del baremo del examen de dibujo técnico que pasamos por fin a la última, Dios mío, y además el último día, el jueves 8 de junio de 2023, en el que solo me enfrentaré al examen de matemáticas. Vamos a ello. Pues aquí estamos. Aquí lo que van a hacer es, de entre 6 ejercicios que te van a proponer, tienes que resolver 3 y te puede entrar, o sea, te entran todos los bloques, análisis, álgebra y geometría en el espacio. Y hasta es probable que te caiga probabilidad, a pesar de que estés estudiando ciencias, porque probabilidad les entra más a los de letras, pero sí que es probable que pueda entrarte, porque en mi caso sí que me han caído dos ejercicios de selectividad, o sea, perdón, dos ejercicios de probabilidad en el último examen de matemáticas que hice, pero que vamos, que tienes que resolver solo 3 ejercicios y eso sí que es una buena, o sea, sí que es una buena manera de resolver el examen, o sea, haciendo solo 3 ejercicios de 6 que te proponen, sabiendo que el tiempo que te dan es de 90 minutos. Entonces, claro, para que sea rápido, pues por eso te dan, o sea, por eso tienes que coger 3 ejercicios de los 6 propuestos, porque alguno igual se te hace largo y pierdes tiempo, pero no hay problema, porque si haces un montón de exámenes de selectividad irás ganando velocidad y eso te va a pasar prácticamente en todas las asignaturas. Y bueno, este recta, en verdad estamos hablando que análisis te entran integrales, cálculos de recta, de la recta tangente, límites y derivadas. Y luego ya matrices en el bloque de álgebra y determinantes, el rango de una matriz. Bueno, esta es mi especialidad, así que no le veo ningún problema. Probabilidad, solo tienes que saberte las leyes de Morgan y alguna otra más. Y luego ya pues geometría en el espacio son las posiciones relativas de las rectas y ya no mucha cosa más. Y bueno, ahora sí, vamos a la parte final. Bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo, chicos. Me he organizado ya por fin el horario de estudios de cara a selectividad 6, 7 y 8 de junio y cuando acabemos pues lo celebraremos con el mayor plan que se pueda organizar. Y nada, en resumen, pues que para todos los exámenes a los que nos vamos a enfrentar en selectividad nos dejan de tiempo 90 minutos, con lo cual hay que ser rápidos y para eso sabemos que nos van a echar un montón, o sea, nos van a echar cables y nos van a dar muchísima caña para que seamos lo más rápidos posibles a la hora de enfrentarnos a los exámenes. Pero bueno, que espero que me vaya muy bien, al fin y al cabo yo creo que no será nada y eso, y nos vamos viendo y siento mucho lo de no haber grabado, pero es que es una costumbre que la gente a estas alturas no suele hacer, lo de no grabar durante una larga temporada. Así que nada, no le doy más vueltas y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, chao.